Si te cuesta confiar en las personas, si siempre estás alerta, si incluso cuando alguien parece bueno, tu mente dice, algo no me cuadra. Mira, no es que seas frío, desconfiado o dañado. Y aquí está el asunto. Tu mente tiene una razón muy clara para hacer eso. Quédate conmigo, porque al final de este video vas a entender por qué confías poco, de dónde viene esa sensación y, esto es importante, ¿qué puedes hacer para dejar de vivir en modo defensa sin ponerte en peligro? Mira, si has sentido que confiar te deja vulnerable, si alguna vez pensaste, mejor no digo nada, o mejor no me ilusiono, déjame decirte algo importante desde ya. Tu desconfianza no es un defecto, es una estrategia de supervivencia emocional. Y aquí está lo interesante. Esa estrategia alguna vez te salvó, pero hoy, quizás, ya no te está ayudando tanto como antes. La pregunta real no es ¿por qué soy así? La pregunta es ¿en qué momento tu mente decidió que confiar era peligroso? Quédate, porque ahí empieza todo. Mira, nadie nace desconfiando. Un niño confía de forma natural. Habla, se muestra, siente, sin filtros. Entonces, ¿qué cambia? Aquí está el asunto. La desconfianza no aparece por una sola traición grande. A veces aparece por pequeñas decepciones repetidas. Puede haber sido promesas que no se cumplieron, personas que no estuvieron cuando las necesitabas, amor condicionado, críticas constantes o sentir que mostrarte auténtico tenía consecuencias. Tu mente aprende algo muy claro. Mostrarme como soy, igual a riesgo. Y desde ahí empieza a construir muros. Y tal vez te identifiques con esto. Confías un poco, observas mucho, te abres despacio y en el fondo siempre estás listo para cerrar la puerta. Desde la psicología, esto tiene nombre: hipervigilancia emocional. No significa paranoia. Significa que tu sistema nervioso está entrenado para detectar peligro antes de que duela. Tu mente dice, no te emociones tanto, no dependas, no cuentes demasiado, no bajes la guardia. Y ojo con esto, tu mente no está tratando de arruinar tus relaciones, está tratando de protegerte del dolor que ya conoció. Ese es el punto clave. Pero aquí viene algo que casi nadie te explica. Protegerte demasiado también tiene un costo. Y de eso vamos a hablar ahora. Mira, cuando no confías, no solo te proteges del dolor, también te proteges de la conexión profunda, el apoyo real, la intimidad emocional. Y sin darte cuenta, puedes empezar a sentir soledad incluso acompañado, cansancio emocional, dificultad para vincularte, sensación de que nadie te entiende del todo, no porque los demás sean malos, sino porque nunca pueden llegar del todo a ti. Y aquí está la verdad incómoda. La desconfianza extrema no evita el dolor, solo lo retrasa y lo transforma. Aquí está algo muy importante que quiero que escuches con calma. Tú sí confías, pero confías más en tu autosuficiencia, tu control emocional, tu capacidad de aguantar solo. Has aprendido a decir, yo puedo solo, y eso habla de fortaleza, pero también habla de heridas que no tuvieron espacio para sanar. Desde una espiritualidad sana, no ingenua, confiar no significa entregarte sin límites, significa algo más profundo: discernir sin cerrarte. No todo el mundo merece acceso a tu intimidad, eso es verdad, pero cerrarte a todos no es protección, es aislamiento. Sanar no es bajar la guardia de golpe, sanar es aprender a abrirla con conciencia. Te dejo 3 ideas claras. 1. No te juzgues por desconfiar. Eso fue una adaptación, no un fallo. 2. Empieza por confiar en pequeñas cosas, no en personas completas, en gestos, en coherencia, en tiempo. Y 3. Observa más acciones que palabras. La confianza no se siente, se construye. Y algo muy importante, no tienes que confiar rápido, tienes que confiar mejor. Mira, si te cuesta confiar, no estás roto, estás aprendiendo. Y si este video te ayudó a entenderte un poco más, te invito a que te suscribas a Ser y Mente.
Aquí hablamos de psicología, espiritualidad sana y bienestar emocional para personas reales con historias reales. Nos vemos en el próximo video.